Buenos días a todos los estudiantes del grado 10 de la institución educativa Buena Esperanza. Vamos a graficar hoy la función secante. Iniciamos como lo hicimos en las anteriores gráficas de seno, coseno, tangente y cotangente, graficando una circunferencia unitaria en un plano cartesiano, es decir, una circunferencia de radio igual a una unidad. Y esta circunferencia la vamos a dividir en ángulos de 15 grados. Recordemos que la circunferencia tiene en total un ángulo de 360 grados, es decir, es un ángulo de giro completo. La vamos a dividir en cada uno de los cuadrantes en ángulos de 15 grados, como lo muestra la siguiente figura. Aquí tenemos la circunferencia unitaria graficada. Este radio es igual a una unidad. Observamos que este punto de aquí es el punto de coordenadas 1, 0. Aquí hemos tomado como escala 1, 2, 3, 4, 5 centímetros igual a una unidad. Esto es una unidad. Ahora, por este punto P de coordenadas 1, 0 hemos trazado una recta tangente que vamos a llamar L. Esta recta tangente va a tocar a la circunferencia en el punto de coordenadas 1, 0, este que estoy mostrando. Por eso se llama recta tangente, porque es una recta que toca la circunferencia en un solo punto. Ahora vamos a prolongar el extremo final de cada ángulo de tal manera que toque a la recta tangente. Vamos a prolongar el lado terminal de cada ángulo. Recuerde que este es el lado inicial, de tal manera que toque a la recta tangente. Y ese punto de toque le vamos a enumerar con una letra. Vamos a nombrar con una letra, como lo muestra la siguiente figura. Ustedes pueden ver, aquí hicimos las prolongaciones del lado terminal de cada ángulo. Para 0 grados, la prolongación del ángulo de 0 grados toca a la recta tangente en el punto P. Para 15 grados, la prolongación de su lado terminal lo corta en el punto M que estoy señalando. En la prolongación del ángulo de 30 grados la toca en el punto N. Para 45 grados, su prolongación toca la recta tangente en el punto Q. Para 60 grados, la prolongación del lado terminal toca la recta en el punto R. Para 75 grados observamos que va a tocar a la recta tangente en alguna parte. Desafortunadamente por el tamaño del papel es imposible verlo aquí, pero sí le va a tocar en alguna parte a la recta tangente si la prolongamos más. Para 90 grados observamos que el lado terminal, la prolongación del lado terminal jamás va a tocar a la recta tangente porque estas dos rectas son paralelas. Esto significa que la secante de 90 grados no existe. Esto en el primer cuadrante. Ahora vamos a hacer el mismo trabajo en el segundo cuadrante. Vamos a prolongar los lados terminales de los ángulos del segundo cuadrante en el sentido opuesto hasta que esa prolongación toque a la recta tangente, como lo muestra en la siguiente figura. En el cuadrante ocurre lo siguiente. Cuando prolongamos el lado terminal del ángulo de 105 grados, observe que estoy mostrando su prolongación en el sentido opuesto, en algún punto va a tocar a la recta tangente, pero por el tamaño de la hoja que es imposible ver. Para 120 grados, si la prolongación en el sentido opuesto de su lado terminal, va a tocar a la recta tangente en el punto R' que estoy mostrando. Y así sucesivamente. Para 135 grados va a tocar a la recta tangente en el punto Q'. Para 150 grados va a tocar su prolongación en el sentido opuesto en el punto N'. Para 165 grados lo va a tocar en el punto M'. Y para 180 grados, la prolongación del lado terminal del ángulo de 180 en el sentido opuesto va a tocar a la recta tangente en el mismo punto P. Recordemos que las líneas trigonométricas de la función secante es la distancia que hay desde el origen del plano cartesiano, el centro de la circunferencia, hasta el punto en donde el lado final toque
a la recta tangente. Por ejemplo, para 30 grados, que es el ángulo este que está aquí, 30 grados, 15, 30 grados, la línea trigonométrica es la longitud de este segmento, la longitud del segmento OM. Para 45 grados es la longitud del segmento OQ. Para 60 grados es la longitud del segmento OR. Y así sucesivamente. Esta línea trigonométrica la vamos a dibujar, la vamos a graficar o la vamos a trasladar al plano cartesiano que tenemos aquí. Recordemos la escala del plano de este plano cartesiano que hemos extendido: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el eje X hemos tomado 1 centímetro igual a 15 grados y en el eje Y hemos tomado 5 centímetros igual a 1 unidad. Vamos a graficar la línea trigonométrica de 0 grados. Colocamos la punta del compás en el origen del plano cartesiano y la punta del lápiz donde está la medida del 1. Esta es la línea trigonométrica correspondiente a 0 grados. Esta longitud la trasladamos en 0 grados y precisamente va a coincidir con el número 1 acá. Aquí colocamos un puntico en el 1. Para 15 grados colocamos el compás en el origen y medimos la distancia OM. Esta distancia OM la trasladamos a 15 grados. Precisamente queda por aquí más o menos. Aquí colocamos un puntico. Hay un puntico. Y así vamos formando los puntos de la gráfica. Ahora viene para 30 grados. El 30 grados es la distancia ON. Esta distancia ON la trasladamos a 30 grados acá, 30 grados aquí. Observamos, aquí colocamos un puntico en 30 grados. Para 45 grados, que es la línea esta, que está aquí, 45 la distancia, la longitud OQ. Observen que estamos tomándola con el celular, OQ, 45 grados, la trasladamos en 45 verticalmente. Aquí 45 grados. Aquí está un puntico. Para 60 grados es la longitud del segmento OR. Abrimos el compás de tal manera que nos tome totalmente la longitud y esa longitud la trasladamos acá en 60 grados hacia arriba. Correctamente, ahí un puntico. Para 75 grados ya dijimos que es imposible de tomarla. Y para 90 grados observamos que no hay una longitud definida porque estas dos rectas son paralelas, la recta tangente y el extremo final del 90 grados es paralelo a la recta tangente. Por lo tanto, significa que la tangente de 90 no existe, perdón, la secante de 90 no existe. Vamos a graficar inmediatamente la gráfica correspondiente a la secante en el primer cuadrante, aprovechando que los puntos están ahí. Colocamos el curvígrafo de tal manera que tome la mayoría de los puntos. Puede haber algún error, pero procuraremos de tomar la mayoría de los puntos y tratar de ir ubicando el curvígrafo de tal manera que coja los puntos respectivos. Ahí estoy moviendo el curvígrafo. Observe, esta sería la curva correspondiente al primer cuadrante. Esta es la gráfica de la secante en el primer cuadrante. Observen que es creciente, ya va creciendo y empieza a partir de número 1. Vamos a graficar la función secante en el segundo cuadrante. Recordemos que la función secante en el segundo cuadrante es negativa. Para ello vamos a utilizar las prolongaciones de los ángulos del segundo cuadrante. Es decir, para 105 grados, que es el primer ángulo que está en el segundo cuadrante de 15 en 15, 105 grados, si medimos su prolongación, observamos que es imposible graficar ese punto por el tamaño de la hoja. Para 120 grados, medimos la longitud del segmento OR'. OR' es la longitud de esta que está aquí, o como están observando, y esa la llamamos para 120 grados y la medimos hacia acá. Observamos 120 gramos, colocamos un punto aquí en 120 grados. Aquí hay un punto en 120 grados.
para 135 grados, que es el segmento medimos la longitud del segmento OQ', que estoy señalando aquí, OQ', esta longitud, y la trasladamos para 135 grados, que es la distancia. Aquí está 120, 135 aquí, y colocamos un puntico ahí, correcto, ahí. Ahora vamos para 150 grados, que es la longitud del segmento ON', la prolongación del segmento del lado terminal es ON'. Esa longitud la llevamos para 150 grados. 150 grados está aquí, estoy señalando con la punta del compás. Aquí coloco un puntico, 150 grados, hay un puntico. Después vamos para 165 grados. Es el segmento, es la longitud del segmento OM'. La longitud del segmento OM'. Lo abrimos ahí, lo cerramos un poquito, y eso lo llevamos para 165 grados. La longitud de la línea trigonométrica para la secante de 165 grados es esta que se observa aquí. Ahí la que estoy marcando ahí con un puntico. La línea trigonométrica correspondiente al ángulo de 180 grados es la medida del segmento OP, que es la prolongación en el sentido opuesto, y eso corresponde a una unidad de medida, a una unidad. Simplemente acá en el 1 colocamos un puntico, hay un puntico en el -1, perdón, colocamos un puntico, y observen ustedes, estos son los puntos correspondientes al segundo cuadrante, estos puntos que están aquí del segundo cuadrante. Inmediatamente vamos a graficar las líneas trigonométricas del tercer cuadrante, a ubicar los puntos de dichas líneas en el tercer cuadrante. Recordemos que en el tercer cuadrante la función secante también es negativa, por lo tanto van en el lado negativo del plano cartesiano, es decir, debajo de la recta horizontal, por debajo.